Hoy vamos a ver algunos aspectos complementarios al liderazgo de Moisés, al liderazgo y la autoridad de Moisés. En este sentido vemos que el ejercicio del liderazgo y de la autoridad requiere de aliados y de la construcción de redes de apoyo. Estos aliados y redes de apoyo son personas y subgrupos de la misma manera que son símbolos, recursos, materiales, que refuerzan la legitimidad e incrementan los capitales físicos, sociales, simbólicos, tecnológicos, ambientales e institucionales con los que podría contar quien dirige un cambio. Veamos las redes de apoyo y los símbolos de la autoridad. Moisés, a pesar de ser un conductor de multitudes, es una figura solitaria. La soledad de la autoridad es algo común. La soledad del líder en medio del grupo es algo que hemos dejado de percibir, ya que en revistas y textos de autoayuda el liderazgo es equiparado con aceptación social y satisfacciones personales. Cuán engañosa es esa visión. Los esclavos que inicialmente aclamaron la conversión de una autoridad egipcia en uno de los miembros de Israel, se vuelve contra él el momento en el que el faraón retribuye el desafío de Moisés con mayor opresión para los israelitas. Los israelitas liberados, que en principio se alegran por la salida de Egipto, se vuelven contra Moisés en el momento en que falta el agua, el pan o son objeto de fatigas o amenazas. Es por ello que la figura de Moisés, muchas veces de manera reticente y sarcástica, busca el apoyo de otras personas en su soledad. La más evidente de estas ayudas es la de su hermano Aarón. La más efectiva es la de Josué, descendiente de Efraín, quien fuera uno de los hijos de José, príncipe de Egipto, e intérprete de sueños y por lo tanto un descendiente de la realeza egipcia. Al configurar una red de apoyos, los conductores pueden delegar autoridad, no así responsabilidad. Y Moisés delegó en Aarón y en Josué, entre otros, una parte de su autoridad, pero mantuvo la responsabilidad por todo el proceso. El liderazgo, por su parte, no se puede transferir por delegación formal. Solo se puede recurrir al ejercicio de los liderazgos de quienes los asumen por sí mismos. Y ese fue el caso de Josué, quien desde los primeros días del Éxodo se muestra como un líder que complementa y apoya el liderazgo de Moisés. A pesar de ello, la soledad de Moisés se repite día a día durante los 40 años de travesía en el desierto. Esta soledad se refleja en su rol como máximo líder y principal autoridad, agobiada por el cambio y los problemas. En estas circunstancias es su suegro, Jetro, quien le hace notar su aislamiento en medio de las presiones de la multitud y le sugiere la delegación de su autoridad a un conjunto de jueces, uno por cada tribu. Con la sugerencia de Jetro se repite el designio de la humanidad. Con las mejores intenciones tratamos de hacer el bien, pero terminamos dando pie al mal. De esta sugerencia, de alguien cercano a este líder que se torna autoridad, nace un proceso de estructuración social que, incipiente en su origen, se institucionalizaría y anquilosaría luego de que cada tribu reciba su parcela en la tierra prometida y se desentienda de los demás. Quizás otra tendría que haber sido la reacción de Moisés ante la sugerencia de Jetro si él, o Dios con quien se comunicaba regularmente, hubieran podido anticipar que el éxito de la travesía se desvirtuaría y debilitaría con la repartición de las tierras y se tornaría un fracaso rotundo cuando la estructura de unidad de Israel se convierta en una forma de fragmentación del pueblo y de interminables luchas intestinas entre tribus y hermanos. Aquí el resultado no anticipado es menos importante que la ayuda de los compañeros en un proyecto transformacional en el que el líder, desde una posición de autoridad, se encuentra solo y las ayudas y consejos son de fundamental importancia.
Ayudaban a ver lo que la autoridad no percibe inmediatamente, tal como pudimos apreciar en el caso de Noé, y la ayuda de distinto tipo de aves compañeras que le permitieron percibir cuán lejos o cuán cerca estaba la tierra firme a la cual él quería llegar. En la historia de Moisés, con mucha frecuencia se aprecia la necesidad de ayudas para esclarecer lo que está sucediendo en la complejidad y variedad del grupo. La ayuda fue fundamental en aquellos pasajes en los que el pueblo de Israel tuvo que luchar, tuvo que llegar a ciertas transacciones con las diferentes tribus que se sentían amenazadas por el avance de las huestes israelitas sobre territorios que los lugareños consideraban propios. Cuenta el relato bíblico que los israelitas que habían nacido y crecido como esclavos y no como guerreros, tuvieron que aprender a defenderse sobre la marcha. Es decir, quienes antes solo hacían trabajos manuales menores, ahora tenían que manejar armas y desarrollar estrategias de ataque y de defensa, de sobrevivencia, huida o asalto. Lo particularmente relevante en la historia del éxito es que tales destrezas de guerra, adquiridas por los israelitas, por sí solas no eran suficientes. El pueblo, recientemente liberado, solo podía ganar las batallas en la medida en que Moisés participe en ellas directamente. Él era el símbolo combativo del éxito y de toda la fuerza divina que estaba con el pueblo, y mientras él estuviera en lo alto y dirigiendo las batallas, éstas se inclinarían en favor de los israelitas. Pero una persona de más de 80 años, que moriría a los 120, no era la imagen de un guerrero. Era más bien la imagen de un conductor visible. Por eso, en las batallas y desde un lugar visible para los israelitas, él debía mantener con sus brazos levantados al cielo la vara de su hermano Aarón. En cuanto los brazos de Moisés desfallecían y bajaba la vara, los enemigos se mostraban más fuertes. En cambio, si los brazos de Moisés se mantenían fuertes y en lo alto sosteniendo la vara, símbolo de su poder, los improvisados guerreros israelitas prevalecían en la lucha. Para que los brazos de Moisés estén en lo alto, Aarón y otros se turnaban para mantenerlos arriba. Esta era la otra batalla: mantener al conductor y a sus símbolos de poder y conducción en lugares que sean visibles para los conducidos. Esta era una lucha paralela para que el símbolo del poder y la transformación prometida sea visible para quienes se arriesgan y se sienten en medio de la fatiga del combate, para que el grupo no sea víctima del desánimo. Esta imagen de Moisés con los brazos en alto sosteniendo la vara y él mismo sostenido por sus compañeros debería estar en las oficinas de quienes ejercen responsabilidades de autoridad. Los trabajos de cambio deben ser realizados con el apoyo de muchos y el esfuerzo de unos y de otros. La autoridad que ejerce el liderazgo, por muy iluminada y carismática que sea, no debe encuevarse y aislarse. No debe hacerse inaccesible para el grupo. Debe mostrarse, hacerse visible y tangible. Moisés, gracias a un conjunto de lugartenientes, pudo movilizar una horda desestructurada y frecuentemente desmoralizada de esclavos, y gracias a la ayuda de muchos que no podían batallar directamente, pudo mantener sus brazos en alto y ganar la otra batalla. Aclarada la importancia de las redes de apoyo, nos detendremos en el impacto de los símbolos necesarios para la conducción de un grupo diverso mediante el uso activo de un capital simbólico creciente. Dentro de los recursos propios de un capital simbólico, el poder del cayado es un hecho ineludible en la historia de Moisés. Su primera manifestación se da en el episodio de la zarza ardiente, en el momento en que Dios le ordena lanzar su vara al suelo y la vara se convierte en serpiente. Luego haría lo mismo con la vara de Aarón, que también la lanza al piso, a los pies del faraón, y se convierte en otra serpiente. También la usa como talismán para curar las heridas, la emplea para golpear rocas de donde sale agua, y la aprovecha como indicador de la dirección que debe asumir el grupo en sus marchas diarias. El cayado es un símbolo de autoridad que no le pertenece únicamente a Moisés,
pero que lo esgrime en su lucha contra las autoridades, contra los pueblos que se sienten amenazados a su paso y contra la ingobernabilidad de las tribus de Israel. Al igual que Excalibur en el caso del rey Arturo, los símbolos de la legitimidad de la conducción de un líder que se convierte en autoridad deben ser periódicamente esgrimidos y mostrados. Lo mismo que la necesidad de envolverse en las banderas, los valores y los principios que reflejan el propósito de la transformación. Por ello, Moisés periódicamente sacaba a relucir las tablas de la ley esculpidas en piedra. En otras oportunidades lo que era necesario era envolverse en la ley civil del Deuteronomio y en las leyes sacerdotales del Levítico. No solo las palabras divinas, sino también los discursos de Aarón, al igual que su vara, eran los recursos simbólicos apropiados por el líder, ya que con ellos supera lo limitado de su habla y lo limitado de sus referentes formales y ceremoniales que antes de que él se convirtiera en conductor de los israelitas ya primaban entre el pueblo de Israel. Entre todos los recursos simbólicos a disposición de Moisés, el mejor utilizado fue la vara, tanto la propia como la de Aarón. Así, por ejemplo, el cayado, de acuerdo a su inclinación, determinaba la dirección de las jornadas en el viaje a Canaán. Se dice que la vara de Aarón siempre se mantenía alineada en dirección a una columna de humo enviada por Dios y que cada mañana los israelitas se fijaban en la dirección a la que apuntaba el báculo y hacia allí se dirigían esa jornada. El camino a seguir en el desierto se tornaba así en un seguir a una guía divina que era traducida por uno de los símbolos de autoridad que acompañaba a Moisés. Por alguna razón no seguían la columna de humo, sino al símbolo conocido de la vara de Aarón. El cayado, y no la columna de humo, definía el norte en un territorio realmente ignoto para los israelitas. Aquella no había sido su tierra por más de 4 siglos, y la tierra de la cadena montañosa de Canaán lo había sido solo por un corto periodo, desde Abraham hasta su nieto Jacob. Esta puede ser una de las razones por las que la falta de referencia geográfico-culturales sea parte de la cultura judía. Es algo que pasa en algunas culturas nómadas en las que los hitos territoriales levantados por el hombre son escasos en comparación con las referencias a accidentes geográficos. Monte Sinaí, Monte Moriah, etc. Ciertamente, las ciudades, la cultura urbana existente y los pueblos por los que transcurre el Éxodo no pertenecían a Israel, sino a los pueblos que allí habitaban desde antes de la llegada de Abraham, mucho antes de la época de José y la esclavitud egipcia. La carencia de referentes geográficos es evidente para un grupo que llega por vez primera a un nuevo territorio. Esto es diametralmente opuesto al caso de los asentamientos urbanos estables y al caso de los nómadas golondrina que repiten su paso por una serie de lugares de acuerdo a las estaciones de cada año. Este es el caso de los masáis, por ejemplo, quienes a pesar de ser nómadas, llevan de un lado a otro no solo sus casas y sus ganados, sino los nombres de sus ríos y de sus montañas. Y en cada nuevo lugar repiten el ritual de la nominación de sus referentes territoriales. Por el contrario, la tradición judía parece ser una cultura de referentes territoriales abstractos y en muchos casos geográficamente desvanecidos. Excepto por Jerusalén, que mucho tiempo después de Moisés y Josué vendría a ser parte del territorio judío y constituirse en el centro de su nación, no hay referentes geográficos duraderos provenientes de la época del Éxodo. Incluso inmediatamente después del Éxodo y a lo largo de la historia del pueblo elegido, los hitos territoriales son solo circunstancialmente referenciados para luego ser fácilmente olvidados e ignorados. Reiteramos, paradójicamente en el pueblo de Israel que se configura para recibir una tierra prometida, prevalece el símbolo y el concepto abstracto al lugar o al terruño, hasta que con la compra de David de un territorio se constituye el lugar símbolo, el lugar simbólico de Jerusalén. Los símbolos de la tierra prometida son débiles en comparación con los símbolos del pueblo elegido. Por ello, de todos los símbolos que guiaron durante el Éxodo, el cayado
se mantuvo como el más efectivo durante las primeras 3/4 partes de este largo recorrido. A mitades del proceso aparecieron las tablas de la ley escritas en piedra por el propio dedo de Dios. Estas eran un poderoso símbolo de autoridad, pero durante el Éxodo nunca fueron tan impactantes como el cayado. Sin un referente tangible de tierra y territorio, las normas y las referencias a valores y principios morales tampoco llegaron a ser suficientes para el cambio de conducta en el grupo. Las normas, para muchos, parecen arbitrarias y se aplican con mayor rigor para unos que para con otros, mientras que los referentes territoriales continúan difusos y dispersos, por decirlo menos. En ausencia de normas y de referentes geográficos concretos de la tierra a la cual querían llegar los israelitas, se tuvo que buscar otro tipo de evidencias creíbles. Esa fue la razón para que en un par de ocasiones Moisés mandara exploradores de avanzada para que traigan pruebas tangibles de lo que guardaba en su seno la tierra prometida. Ellos se internaron en las tierras de Canaán y trajeron frutas y verduras, granos y vestidos que mostraban pruebas tangibles de la tierra prometida, de esa idea abstracta de una tierra prometida donde fluye leche y miel. Y es así que se vuelve un referente concreto para los agotados caminantes. La importancia de tangibilizar el proceso es algo fundamental para los líderes, pero principalmente para las autoridades que arriesgan sus mandatos para ejercer liderazgos transformacionales. La llegada de las tablas de la ley, como mencionábamos anteriormente, fue un acontecimiento a mitad de camino de retorno a la tierra prometida. A partir de ese momento, la tangibilización de ese proceso y de ese poderoso símbolo fue complementada con otros emblemas e imágenes tales como el tabernáculo, el arca, el candelabro de los 7 brazos y los ángeles alados que día y de noche custodiaban el patrimonio simbólico. Josué, como sucesor de Moisés, no heredaría el báculo, sino el arca de la alianza con todos sus símbolos complementarios que constituyen el imaginario colectivo de la nueva nación. Sin embargo, como toda referencia moral en el imaginario de un pueblo, estos mandamientos y las 1001 prescripciones de la ley mosaica, tanto civil como sacerdotal, fueron difíciles de adoptar y de digerir entre los miembros de un nuevo pueblo para el cual esos parámetros de conducta no habían sido parte de su vida desde su nacimiento en el cautiverio egipcio, menos aún en el viaje de retorno a una tierra prometida todavía abstracta y lejana. El traslado de la menorá, o candelabro de 7 brazos, era un ritual importante. Sin embargo, mucho más impactante para los israelitas durante todo el Éxodo fue el cayado de Aarón, especialmente cuando se colocó una serpiente de cobre en lo alto de esta vara. Esta era una referencia orientadora y salvadora para quien hubiera sido mordido por una serpiente del desierto. Con solo referirse visualmente al cayado y a la imagen que había sido colocado en su cúspide, esa persona podía salvarse. Así, quienes habían sido víctimas de las fuerzas desconocidas del territorio desértico podían recuperar su salud. De esta manera, el cayado del poder se convirtió en el antídoto poderoso para los miedos que generaban aquellos parajes hostiles y para la demandante marcha hasta el norte de Canaán. En fin, la vara de Aarón era tan importante como el propio Moisés, con el añadido de que en ella se materializaba una dimensión divina que frecuentemente es cuestionada si se trata de una persona. A Moisés podían no verlo durante días, pero siempre estaría visible la vara. No se trataba de una característica personal, sino de un objeto mágico y simbólico que mantiene firme al grupo. Una persona puede variar y cambiar de actitudes y poderes, mientras que la vara como símbolo de poder no. Lo que puede hacer y decir una persona puede ser rápidamente desvirtuado o tergiversado. No así lo que dice un objeto de poder, como el cayado de Dios o la espada de poder en las leyendas arturianas. Es decir, una espada para matar al enemigo y curar o sanar las heridas del amigo. Esgrimir la espada del poder o el cayado de la autoridad implica principalmente legitimidad.
Hoy podríamos decir que envolverse en la bandera de las Naciones Unidas o recurrir al apoyo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, legitima acciones tan diversas como la ayuda humanitaria y el bombardeo a una ciudad. Lo mismo sucede con un líder y con una autoridad. El líder tendrá que recurrir a los símbolos de la tradición y del poder de los antepasados o de los contemporáneos para reforzar la legitimidad de su propuesta de cambio. Una autoridad, al recurrir a tales objetos símbolo, no solo legitimiza sus intervenciones, sino que las hace aparecer sacrosantas, incuestionables, las coloca fuera de toda duda. Sin embargo, tanto el líder como la autoridad deben saber que la existencia de tales objetos símbolos, de tales objetos de poder, no es una garantía de que los problemas serán superados. A partir de la disponibilidad de una gran diversidad de símbolos de poder y legitimidad, la travesía del Éxodo fue una experiencia tormentosa. Aun con el apoyo de Dios y la disponibilidad de símbolos tan poderosos, el grupo constantemente se queja y Moisés le pregunta a Jehová hasta cuándo el pueblo de Israel no va a creer en él. Y se angustia porque todos los lineamientos de la ley no hacían carne en su pueblo. No importaban los milagros ni los símbolos de legitimidad. Ante cualquier dificultad o contratiempo, los antiguos esclavos se volcaban contra Moisés, quien unas veces con paciencia y otras con un temperamento colérico, se tragaba insultos, quejas y conflictos entre los miembros de las distintas tribus, pero nunca dejaba de esgrimir los símbolos del poder de una manera escénicamente efectiva.